Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, esperando que este repaso sea para reforzar nuestro conocimiento y poder así defender la sana doctrina. Vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio o de este repaso y que nuestro intelecto pueda quedar santificado con la palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permite poder presentar tu palabra. Danos conocimiento y sabiduría para que podamos discernir el mensaje. Bendice a tu pueblo y bendice a tu siervo para que podamos crecer en conocimiento y poder conocer la sana doctrina. Te lo suplicamos, no porque tengamos méritos, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, la lección que vamos a repasar es la lección número 10. Trae como título, Completos en Cristo. Quiero decirles, hermanos, lo siguiente. La lección de escuela sabática viene enfrascada más que todo en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Colosenses. En esta lección vamos a analizar uno de tantos versículos que se tuerce y que se saca de contexto para atacar la ley de Dios y el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. Y como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer la sana doctrina, porque el Evangelio no solamente es predicar Cristo te salva o Cristo te ama. El Evangelio también tiene que ver con la sana doctrina. Dice el versículo para memorizar, está basado en Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábado. Versículo 17. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Este versículo, hermanos, es uno de los preferidos, yo creo que es el más preferido para decir de que el sábado, el cuarto mandamiento, ya no está en vigencia. Y también lo usan para decir que hoy, en la gracia, podemos comer cualquier cosa y podemos beber cualquier cosa, porque el texto dice, nadie nos juzgue en comida o en bebida, en días de fiesta. Ellos lo interpretan así, que los cristianos podemos ir a cualquier fiesta. Inclusive podemos ir a un baile, a una discoteca o a un nightclub, porque nadie nos puede juzgar, y citan este texto. También dice Pablo, ni en lunas nuevas o sábado. Todo esto era sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Ahora, la lección de escuela sabática no viene citando este versículo que voy a citar, pero vale la pena. Es 2 de Pedro 3:16. Hablando del conocimiento de Pablo que Dios le dio a Pablo, dice el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, admite que el gran apóstol Pablo escribió muchas cosas difíciles de entender que la gente indocta o ignorante tuerce las palabras de Pablo como también las otras escrituras para su propia perdición. Noten cómo dice 2 de Pedro 3:16. Desde el versículo 15 leamos el contexto. Pedro está hablando del conocimiento de Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo. Noten, aquí dice Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que Pedro está diciendo, Pablo escribió con sabiduría muchas cartas, pero ahora dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales
los indocto. Esta palabra indocto es ignorante, iletrado, inculto, sin instrucción bíblica, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué tuercen? Las cartas de Pablo, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Note que Pedro no le echa la culpa a Pablo, porque el problema no está en Pablo. Pablo era un hombre de Dios que escribía con sabiduría. Los culpables son los indoctos que no comprenden a Pablo y al no comprenderlo lo tuercen y hacen de que Pablo se contradiga y que Pablo al mismo tiempo contradiga la demás Biblia. En la Biblia aparentemente, noten hermanos, en la Biblia, mayormente en las cartas de Pablo, hay aparentemente contradicciones. Noten, digo aparentemente. Pero cuando hacemos un estudio profundo del texto, hacemos un exégesis del texto, vamos a ver de que la Biblia, ni tampoco Pablo se contradice. Pablo explica a Pablo. Y Colosenses 2:16 al 17 es uno de los tantos versículos que tuercen los indoctos para decir, ve, aquí dice Pablo que podemos comer y beber cualquier cosa, podemos ir a cualquier fiesta y tampoco nadie nos juzgue por días de sábados, lunas nuevas, eso era algo del pasado, dicen los católicos. Hoy el día que se debe guardar es el día domingo, ya no es el sábado, porque eso era sombra, dicen ellos, y usan Colosenses 2, versículo 16 al 17. Así que la lección de esta semana viene enfrascado, especialmente en el capítulo 2, más que todo, en estos versículos que los vamos a analizar a profundidad, pero también a grandes rasgos, porque el tiempo no lo permite. Pero en mi canal Apología Adventista tengo muchos temas donde he tocado Colosenses 2, 16 al 17, como también otros pasajes que tuercen católicos y protestantes para atacar la ley de Dios y el sábado. Dice acá en la introducción, hablando de Colosenses 2, 16 y 17, este verso se ha usado para hablar que el cuarto mandamiento ya no es importante para el cristiano. Sin embargo, dice la lección, este versículo no se refiere al cuarto mandamiento. Yo le añado, tampoco se refiere a comidas inmundas y bebidas alcohólicas, tampoco se refiere a ir a fiestas como discotecas o baile, ni tampoco se refiere al sábado del cuarto mandamiento, y lo vamos a analizar y explicar en su contexto inmediato. La lección presenta que para entender Colosenses 2, 16 al 17, tenemos que leer el contexto inmediato para poder entender cuál es el tema central de Pablo. Y es interesante saber, hermanos, de que el apóstol Pablo escribió la carta a los colosenses desde la cárcel. Esta comunidad cristiana en Colosa fue evangelizada a través de otros instructores de Pablo. O sea que la influencia que tuvo Pablo desde la cárcel fue magnífica. El poder de Dios llegó a estas personas de Colosa a través de la evangelización de otros discípulos de Pablo. Pero es interesante que no faltaba, se establecía una comunidad cristiana, en este caso los colosenses, no faltaba en llegar falsos maestros judaizantes a querer imponer otra vez los ritos del Antiguo Testamento. El tema acá de Pablo es hablar de los falsos maestros judaizantes que estaban queriendo imponer a los gentiles convertidos de Colosa esos ritos y esas ceremonias que tuvieron un propósito y culminaron en la cruz. Esto lo corrobora el contexto inmediato. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Primer punto. Si creemos de que Pablo en Colosenses 2:16 está hablando del cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, aquí vemos una tremenda contradicción.
si interpretamos hacia el texto como lo interpreta el protestantismo. Porque tendríamos que creer de que Pablo le está llamando a uno de los 10 mandamientos huecas sutilezas o filosofía o tradición de los hombres. Eso es erróneo, porque el cuarto mandamiento de la ley de Dios no es filosofía, ni tampoco es hueca sutileza, ni tampoco es tradición de los hombres. Es un mandamiento de la ley de Dios. Ni tampoco el cuarto mandamiento es conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por lo tanto, Colosenses 2:16 significa otra cosa y no así como lo han interpretado el catolicismo y el protestantismo. Yo le añado catolicismo y protestantismo apóstata, porque esa es la palabra correcta. Inclusive, el contexto inmediato, que sería Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12, presenta de que seguramente estos falsos maestros judaizantes querían volver a imponer el rito de la circuncisión, porque este fue el debate primordial que tuvo Pablo con los judaizantes. Los judaizantes llegaban a las congregaciones cristianas y decían: es necesario que se circunciden conforme al rito de Moisés. Y eso se entiende por el contexto. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12. En él también fuiste circuncidado. O sea que Pablo ahora presenta cuál es la circuncisión verdadera. De alguna manera se infiere que los falsos maestros querían imponer el rito externo doloroso. Y Pablo los confronta. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Dice Pablo: sepultados con él en el bautismo. Interesante. El pueblo de Israel, para poder formar parte del pueblo, tenía que circuncidarse. También el extranjero, el natural y el extranjero, decía el pacto abrahámico. Pero ahora dice Pablo: para poder unirme al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no necesito circuncidarme conforme al rito de Moisés, porque hoy es el bautismo. El bautismo es el rito externo para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, porque el bautismo, ese rito, es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Lo corrobora acá el versículo 12. Dice la lección acá del día sábado en el comentario: estas falsas enseñanzas también implicaba la circuncisión y la observancia de las festividades religiosas judías, según el versículo 11 y 16. Ciertos rituales de purificación tradicionales del judaísmo, reglamentos relacionados con la comida, la adoración de ángeles o un intento de emular la adoración angélica. Era una práctica judaizante, darle culto a los ángeles, algo que estaba en contra del evangelio y la palabra de Dios. Un ángel no puede recibir culto ni adoración porque son seres creados. Pero el judaísmo, aparte que quería imponer ritos dolorosos como la circuncisión, inculcaban esta práctica de darle culto a ángeles. Interesante. Dice la lección: esta semana veremos y descubriremos que el versículo para memorizar no tiene nada que ver con la observancia del séptimo día o el cuarto mandamiento. Dice, de acuerdo con el contexto, lo vamos a analizar en esta semana. ¿Estamos de acuerdo? Así que para los hermanos que quieren crecer en conocimiento, yo les invito a que abran sus Biblias, abran la lección de escuela sabática y tomen su libreta y hagan apuntes para poder ustedes, a la hora de que alguien tuerza este versículo, poderle explicar usando la misma Biblia. Pasemos al día domingo. El día domingo dice: la sabiduría y el conocimiento de Dios.
Es importante, hermanos, comprender que el día domingo nos viene presentando la fuente de todo conocimiento y sabiduría. ¿Quién es? Cristo. De Cristo emana el conocimiento y la sabiduría. Job 28:12 dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? La fuente de conocimiento y sabiduría no la encontramos en la high school, no la encontramos en la universidad, en la multidisciplinaria, no la encontramos en los colegios de prestigio. La fuente de toda sabiduría y conocimiento e inteligencia viene de Dios, dice el libro de Job. Pero ahora vamos a ver de que Pablo habla de eso. Noten que el contexto, estamos analizando el contexto porque vamos a llegar al versículo 16 del capítulo 2 de Colosenses. Ahora Pablo presenta la fuente de toda sabiduría. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 6. Leamos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento y del conocimiento. Noten, los tesoros del conocimiento están en el Padre y en el Hijo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Esto no está hablando de brujería ni de inmortalidad del alma como lo interpretan los protestantes, sino que simplemente Pablo está presentando de que la aprobación de lo que iban a hacer en reunión, Pablo lo estaba probando, aunque estuviera él en la cárcel. No está hablando de que iba a estar presente a través de un espíritu, porque eso es espiritismo. Lastimosamente los protestantes no hayan qué versículo torcer para decir de que Pablo acá está hablando de inmortalidad del alma. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. O sea, la aprobación de Pablo la tenía aunque estuviese en la cárcel. Gozándome y mirando vuestro buen orden. Habla de un buen orden. La iglesia es de orden. El pueblo de Dios es de orden, porque el evangelio es de orden y Dios es de orden. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La palabra griega, dice la lección acá, de confortarse, para hablar de consolarse. Aquí dice que es parakletosis, donde proviene la palabra consolador, el paracletos. Parece que cuando dice Juan 14, 15 al 17, les enviaré un consolador, otro consolador, es paracleto, a los paracleto, otro consolador. Porque aquí Pablo está hablando de que los cristianos de Colosa deben de consolarse y deben de confortarse con el Evangelio. Y cita Colosenses 2:2. El deseo de Pablo no era solo ayudar a los creyentes de Colosa a reconocer la falsa enseñanza, sino también a mantenerlos unidos en el amor cristiano. O sea que según la lección, y esto lo corrobora el capítulo 2 de Colosenses, el objetivo de Pablo de escribir esta carta a los colosenses era dos objetivos. Uno era advertir a la iglesia sobre las falsas doctrinas de los falsos maestros judaizantes y también llamar a la iglesia a que estuviesen unidos en el amor de Cristo. Todo maestro genuino, todo maestro que predica la sana doctrina tiene que tener estos dos propósitos en mente. Claro que la iglesia debe de predicar el evangelio. ¿Qué significa estar unidos? Tenemos que estar unidos en el amor, no en el error. Pero también otro líder de iglesia, otro objetivo de un líder de iglesia es que la iglesia sepa distinguir una falsa doctrina y pueda denunciar y desenmascarar a los falsos maestros. Porque eso es evangelio. Hay quienes solamente se espacían en predicar solamente cosas halagüeñas y cosas que enternecen, cosas que ponen a la hermandad melancólicos, pero se olvidan de la otra parte, que también el evangelio es
cuidar la doctrina, defender la doctrina, predicar doctrina, desenmascarar a los falsos maestros, denunciar la apostasía, advertir a la iglesia de errores doctrinales. Y ese fue el mensaje de Pablo a los colosenses en su carta. Dice acá también otro comentario del día domingo. Como resultado de la enseñanza correcta que los colosenses habían recibido de los asociados de Pablo, tenían una firmeza en el evangelio que no podía ser sacudida, pues descansaban sobre un sólido fundamento en Cristo y en su palabra, que los protegía de los errores promovidos por los falsos maestros. O sea que Pablo, cuando habla de que estén unidos en Cristo, que estén confortados, que estén cimentados en un cimiento, se refiere que el cristiano tiene que estar fundamentado en Cristo y en la palabra de Dios. Es eso que nos hace para que no seamos engañados por apostasía, doctrinas falsas y de falsos maestros. O sea que de otra manera, el apóstol Pablo está presentando a Cristo como la palabra escrita y la palabra encarnada. Es a través de la Biblia es que podemos detectar a los falsos maestros. Si usted no estudia la Biblia, si usted es ignorante de la Biblia, ¿cómo va a poder detectar los falsos maestros? Y ese es el mensaje de Pablo, que la iglesia de Colosa esté fundamentada en la sabiduría, en el conocimiento de Dios, pero ¿dónde lo encontramos? En Cristo y en la palabra escrita. Eso es el detector de mentira para poder detectar errores doctrinales, apostasía y falso maestro. Porque solamente en Cristo y en su palabra encontramos el tesoro de la sabiduría para poder descubrir quién está predicando un falso evangelio o una falsa doctrina. ¿Sabe, hermano, que necesitamos líderes de ese tipo? Líderes que sean celosos, líderes que estén comprometidos con la sana doctrina, líderes, dice Elena de White, que sean como la brújula, el polo, que no tengan miedo de denunciar el pecado y la apostasía. Eso es evangelio, hermanos. Yo no sé por qué nos hemos confundido que evangelio solamente es subirse a un púlpito y predicar a la gente cosas bonitas. Es un evangelio. Lean qué tipo de predicaciones hacía Pablo. Defender la sana doctrina es también evangelio. Pasemos al día lunes. Arraigados y creciendo en Cristo. Noten, dice el día lunes, arraigado. ¿Qué es arraigado? Es cuando una raíz de un árbol está profundo. Cuando una raíz de un árbol está profundo, vienen vientos, vienen terremotos, viene un sismo con una lava, viene un cataclismo y el árbol no se mueve porque está bien arraigado. La analogía implica que nosotros como cristianos tenemos que estar arraigados ¿en quién? En la palabra, en Cristo. El fundamento de todo cristiano debe ser la palabra. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra encarnada, el verbo se hizo carne, pero también vemos a Cristo en una forma escrita, en la palabra escrita. Noten cómo dice Pablo, Colosenses 2:16, hablando cómo los cristianos tienen que estar arraigados en la palabra y en Cristo. Es el anhelo de Pablo al escribir la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora, ¿cómo andamos en el Señor Jesucristo? Obedeciendo su palabra. Cristo lo encontramos reflejado en la palabra. Cuando obedecemos la palabra, andamos en Él. Ahora, noten cómo dice el versículo 7. Colosenses 2:7 dice, arraigado, ahí está la analogía de un árbol. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en oración, en oraciones de gracia. Noten, tenemos que estar confirmados y arraigados en la palabra.
Tenemos que estar cimentados en la verdad. Tenemos que conocer la verdad. Tenemos que ser predicadores de la verdad. Tenemos que desenmascarar el error. Tenemos que desenmascarar la falsa doctrina. Y muchos les da miedo. Son pocos los predicadores y los miembros de iglesia que tienen valor de desenmascarar la falsa doctrina y los falsos maestros, independientemente de donde vengan. Son pocos los valientes, porque son cobardes, no les gusta meterse en problemas, según ellos, pero les gusta meterse en problemas con Dios. Prefieren mejor que quedar bien con el humano, pecador caído, y ofender a Dios. Cuando usted calla la verdad, cuando usted por temor a ofender calla la verdad, saben que la Biblia dice que somos perros mudos que no queremos ladrar. Y el mensaje de Pablo es que la iglesia esté arraigada, porque la iglesia de Colosa estaba siendo bombardeada por apostasía y falsos maestros. Pablo no podía estar presente en la iglesia. Pablo no podía reunirse en persona con la iglesia de Colosa. Pero desde la cárcel les escribe: tengan cuidado. No se van a dejar engañar por los falsos maestros. No van a permitir que los engañen con eso de volver otra vez a los ritos, que esos ritos culminaron con la muerte de Cristo. Ya hoy los cristianos no necesitamos de circuncidarnos el prepucio, porque ese simbolismo, este rito quedó clavado en la cruz. Hoy es el bautismo. Ya no necesitamos andar sacrificando corderos, porque eso terminó con la muerte de Cristo. Hoy Cristo es nuestro cordero. Ciméntense, defiendan la verdad, conozcan el evangelio, para que no sean engañados por estos falsos maestros judaizantes. Dice acá la lección: la única forma de estar arraigados en Cristo es obedeciendo la palabra escrita. Este será un antídoto contra las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Pero si usted no estudia, hermano, dígame usted, una persona que no estudia la Biblia, no me diga que va a poder detectar un error doctrinal, o cuando alguien se está saliendo del huacal. Una persona que es ignorante de la Biblia es fácilmente engañada. Una persona que no está cimentada en la palabra escrita es una persona que es llevada por cualquier viento de doctrina. Y para Pablo era bien importante que los cristianos de Colosa estuviesen arraigados en la palabra de Dios, que conocieran perfectamente y obedecieran la palabra escrita. Dice el día lunes acá: el aceptar a Cristo significa morir al yo, es decir, una entrega completa del yo a Cristo. Jesús es la palabra viviente. No puede ser separado de la Biblia, porque es la palabra escrita. El verbo se hizo carne, el logos se hizo carne. La palabra escrita son las dos caras de una misma moneda. De hecho, solo es posible conocer a Jesús a través de la escritura, a través de la Biblia. Nosotros andamos o vivimos en Él, es decir, si permitimos que su palabra y su espíritu nos guíe a todas nuestras decisiones y prácticas, especialmente a obedecer la palabra. Eso es estar arraigados y creciendo en Cristo. No se trata de un conocimiento simplemente teórico o de un asentamiento intelectual. Significa escuchar la palabra, arraigarse en la palabra y obedecer la palabra. De esa manera vamos a estar arraigados en Cristo para que eso nos proteja de toda falsa doctrina y de todo falso maestro. La palabra es que nos da discernimiento para poder detectar un falso maestro. Saben de que los hermanos que leen y estudian la Biblia a profundidad tienen una mente analítica con discernimiento. Pueden detectar con facilidad a un falso maestro cuando está torciendo la Biblia o se está saliendo de la tangente. Por eso, hermanos, Cristo muchas veces dijo que tenemos que obedecer la palabra, tenemos que hablar conforme a la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que saber defender la verdad, porque es en la palabra donde hay poder. Dice otro comentario el día lunes. En resumen, aceptar enseñanzas que no son bíblicas significa rechazar a Cristo. Adoptar un falso evangelio y reconocer a autoridades humanas en lugar y por encima de la autoridad de la Escritura
Esto es un peligro para la iglesia primitiva y sigue siendo hoy. La iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra. No tiene que andar siguiendo tradiciones humanas. No tiene que andar siguiendo doctrinas falsas. No tiene que andar siguiendo falso evangelio adulterado. El cristiano tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Pasemos al día martes. Ahora, esto se pone más bueno. Ahora vamos a analizar el contexto inmediato de Colosenses 2, 16 al 17. Dice el día martes, clavados en la cruz. ¿Qué es lo que fue clavado en la cruz? Si usted le pregunta a un católico indocto de las Escrituras o a un evangélico, ¿qué fue lo que clavó Cristo en la cruz? Dice, el sábado, los mandamientos, la ley quedó clavada en la cruz. Mire cómo están embregados con el vino de Babilonia. Ellos proclaman, vociferan desde los púlpitos que la ley quedó clavada en la cruz o que Cristo la modificó. Pero al mismo tiempo se ponen a decir en los púlpitos, se quejan de la delincuencia, de tanta maldad, pero están diciendo que la ley quedó abolida. Están ebrios con el vino de Babilonia. Si se están quejando porque hay tanto crimen, tanta delincuencia, tanta maldad en esta tierra, ¿por qué entonces están diciendo después que la ley quedó abolida? Si lo que me revela lo que es el pecado y lo que es la maldad es la ley. Pero ellos están confundidos, están embriagados con el vino de Babilonia y dicen ellos, la ley quedó abolida, el sábado quedó abolido, porque eso era para los judíos, no para nosotros. Los cristianos hoy debemos de comer cualquier cosa, debemos de comer sapos, chorchíngalos, mazacuatas, corales. Lo importante es que oremos antes de comer. Están ebrios con el vino de Babilonia. Dice el día martes, Colosenses capítulo 2, versículo 3 al 15. Vamos a ver qué es lo que fue clavado en la cruz. No fueron los 10 mandamientos, ni el sábado, sino que fue el pecado. Y Cristo le puso fin a los ritos y ceremonias que apuntaban al Mesías. Cristo en la cruz le puso fin al pecado. En la cruz lo que se clavó fue el pecado, no la santa ley. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Noten que antes éramos incircuncisos. Es para hablar de un impío. Un incircunciso es un impío irregenerado. Y dice, os dio vida juntamente con él, o sea, resucitamos en Cristo, perdonándonos todos los pecados. O sea, ¿qué? Perdonándonos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Pero noten que después de hablar, perdonando todos nuestros pecados, habla de anulando el acta de decretos. Cristo con su muerte perdonó nuestros pecados, noten el contexto, perdonó nuestros pecados y anuló un acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y note cuando eso fue clavado en la cruz, ese acta de decreto, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hablan los demonios, principados y potestades. Ahora explico. Para poder hacer un estudio serio del texto, tenemos que siempre leer el contexto. Pablo dice que Cristo, cuando murió, perdonó nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que Cristo clavó en la cruz? Bueno, yo siempre he dicho que para poder entender un texto hay que usar 2 herramientas. Buscar la gramática, yo uso un diccionario Strong y también me voy a leer otras versiones de Biblia a ver cómo traducen el texto. Cuando uso estas herramientas, llego a comprender de qué está hablando Pablo. Esta palabra acta de decretos en griego es geógrafon. Geógrafon, ¿qué es? Documento escrito a mano, documento de deuda, dice la Biblia Jerusalén católica.
la nota de cargo, dando a entender por el contexto que con la muerte de Cristo se le puso fin al pecado y al sistema de ceremonias y sacrificio. No fue clavada la ley en la cruz. La ley de Dios no fue clavada en la cruz. La ley moral de Dios no ha sido clavada en la cruz. Lo que se le puso fin en la cruz fue al pecado. Cristo con su muerte nos perdonó el pecado, clavó el pecado en la cruz y le puso fin a los ritos y ceremonias. La expresión los exhibió públicamente es una referencia a cómo Cristo, cuando fue crucificado y ascendió al cielo, les predicó a los demonios su derrota. Se puede demostrar con otras partes de la Biblia. Ahora, noten cómo dice acá el comentario. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. En este mismo contexto, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Mateo 27:51. Dice que el velo del templo, cuando Cristo estaba crucificado, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender de que el sistema de ceremonias y sacrificios que se habían estado efectuando en el santuario por más de 4,000 años, Cristo en la cruz le puso fin y dijo, consumado es. La palabra consumado es significa que Cristo había completado la misión del Padre. ¿Cuál misión? De rescatar lo que se había perdido. O sea, Cristo en la cruz clavó el pecado, cumplió la misión del Padre, ahí culminó la misión del Padre y le puso fin a tanta muerte de corderos. Todos estos ritos y sacrificios, Cristo le puso fin. Este plan de salvación que había sido creado desde antes de la fundación del mundo, en la cruz se consumó. Esto lo dice Pedro, 1 Pedro capítulo 1, 18 al 19. Y se le había puesto fin a todo el sistema de ceremonias y sacrificios que apuntaban al Mesías como Cordero. Juan 1, 29, Hebreos 10, 1 al 5, y dice, en la cruz está muriendo el verdadero Cordero. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Ahora, yo les voy a demostrar que la expresión acta de decretos que era contra nosotros y lo clavó en la cruz se refiere al pecado. ¿Cómo lo demostramos? Dice un dicho, un texto sin su contexto es un pretexto. La Biblia nunca se contradice. Los que se contradicen son los indoctos que no saben leer la Biblia. La Biblia claramente dice que Cristo con su muerte no le puso fin a la ley, sino que le puso fin al pecado. Y de paso, hay otro versículo que los protestantes lo tuercen y es Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lastimosamente, esta palabra fin es del griego telos. Se debe traducir, el objetivo de la ley es conducirnos a Cristo, o el propósito o la meta es conducirnos a Cristo. Así se lee en el griego Romanos 10:4. Porque según la Biblia, a lo que se le puso fin en la cruz fue al pecado. Cristo clavó el pecado, no la ley. Los protestantes y católicos al revés interpretan la Biblia. Recuerden de que están ebrios con el vino de Babilonia. Se les puede demostrar que Cristo lo que clavó en la cruz fue el pecado. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 6, nos dice categóricamente lo que Cristo clavó en la cruz. Leamos. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 6. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el griego se usan dos palabras. Una es armatía, errar blanco, y la otra es anomía, sin ley. O sea, el pecado es una infracción de los mandamientos. Quebrantar cualquiera de los 10 mandamientos es pecado, según Juan. Y sabéis, noten después de definir teológicamente lo que es pecado, ahora dice, versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar la ley. No dice así, lean conmigo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Pero qué hizo un evangélico? La ley, al revés interpreta. Pero sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. O sea, en otras palabras, dice, todo aquel que permanece en él no transgrede la ley. Todo aquel que transgrede la ley no la ha visto ni le ha conocido, porque el pecado es infracción de la ley. Categóricamente dice Pablo que Cristo en la cruz quitó y clavó nuestro pecado. Hay otro versículo que también lo tuercen los evangélicos y es Efesios 2, versículo 14 al 15. Casi idéntico a lo que viene hablando Colosenses 2, 16 al 17 que vamos a pasar el día miércoles y el día jueves. Noten Efesios 2, 14 al 15. Está hablando del mismo tema. Cristo en la cruz le puso fin a algo. Pero ahora noten cómo Pablo, qué palabras usa. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque Él es nuestra paz. ¿Qué está hablando acá Pablo? Con la muerte de Cristo se le puso fin también a la enemistad que había entre judíos y gentiles. Porque Él es nuestra paz. ¿En qué sentido? Entre judíos y gentiles ahora hay una paz en Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, ya no hay dos iglesias ni dos pueblos. El pueblo de Dios está formado de judíos convertidos y de gentiles convertidos, derribando la pared intermediaria de separación. Esa pared que habían puesto entre el atrio y el atrio exterior. Había un atrio para los gentiles y un atrio para los judíos. Esa enemistad que aún se plasmaba en el santuario. Los judíos habían hecho separación. Esa enemistad entre judíos, entre gentiles y judíos. Y aquí dice, aboliendo en su carne la enemistad. Noten que Cristo en la cruz abolió la enemistad. ¿Qué otra cosa? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esta palabra, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, también los católicos y protestantes lo tuercen para hacer de que Pablo está hablando acá de los 10 mandamientos. Son indoctos de la Escritura. Como ellos leen acá, la ley de los mandamientos, se les viene a la mente los 10 mandamientos. Como son ingenuos, disculpen la palabra, pero no hay otra palabra más correcta para decirles. Porque en su inocencia y en su ignorancia creen de que Pablo está hablando de los 10 mandamientos que fueron clavados en la cruz. No, hermano. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza no está hablando del decálogo, no está hablando de la ley de Dios. Ya vamos a explicar a qué se refiere con esta palabra. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora voy a leer otras Biblias que están mejor traducidas, que traducen mejor el texto, y vamos a notar que esa expresión, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se refiere a los mandamientos, ritos y ceremonias que habían hecho los judíos para crear enemistad con los gentiles. Esta ley o esos mandamientos expresados se refiere a la ley ceremonial y ritual que incluía sacrificios de cordero y la circuncisión. Se lo voy a demostrar para que vean de qué está la palabra correcta, traducida. Biblia Católica, no te voy a citar una Biblia Católica que la traduce mejor. Biblia Católica Torres Amat, de 1825, traducida o esa versión, traduce Efesios 2.15 de la siguiente manera: aboliendo con sus preceptos evangélicos la ley de los ritos. ¿Qué dice? ¿Qué eran esos mandamientos expresados en ordenanzas? La ley de los ritos o las ceremonias legales para formar en sí mismo de dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. O sea que con la muerte de Cristo le puso fin a esas ordenanzas, a esos mandamientos que tenían que ver con ritos y ceremonias legales. En la cruz Cristo le dijo a los corderos, hasta que llegan, consumado es, porque en la cruz estaba muriendo sacrificado el cordero que quita el pecado del mundo. Noten esta otra cita, código textual hebraico, como traduce Efesios 2.15. Código textual hebraico del Nuevo Testamento lo traduce mejor Efesios 2.15 y dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en ordenanzas contra los gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, firmando la paz.
O sea que con la muerte de Cristo se le puso fin al pecado, se le puso fin a los ritos y ceremonias, se le puso fin a esa enemistad que había entre judíos y gentiles. ¿Y qué otra cosa? Hizo un solo hombre, hizo un solo pueblo. Con la sangre de Cristo ahora somos un solo pueblo que está formado de judíos convertidos, no solamente por pertenecer a una nación o a una etnia. El judío espiritual que se une a Cristo es verdadero judío. O sea que en Cristo la iglesia remanente está formada de judíos convertidos y de gentiles convertidos, un solo pueblo. Esa enemistad terminó en la cruz. Cristo dijo, consumado es. Dice el comentario del día martes, dice, es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz. Eso es absurdo y ilógico. Sobre todo en vista de que en otro lugar define el pecado como transgresión de los 10 mandamientos, no pueden ser abolidos, porque entonces Pablo se contradijera. Aparte que Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, ¿cómo es posible que ahora Pablo, allá en Colosenses, diga que los 10 mandamientos quedaron abolidos o que el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios quedó abolido? Es ilógico y absurdo. La Biblia no se puede contradecir, ni tampoco Pablo. Yo no creo en un Pablo que se contradice. Si la Biblia dice que las escrituras son inspiradas por Dios, ¿cómo es posible que Pablo en una parte diga una cosa y en otra parte diga otra? Pero así lo interpreta el protestantismo. Ahora pasemos al día miércoles. Esto se pone más bueno. El día miércoles dice sombra o realidad. Pablo habla de algo que era sombra. Vimos en el versículo anterior que Cristo clavó un acta de decretos que era contra nosotros. Leímos a qué se refiere eso, pero ahora Pablo habla de algo que era sombra. Cristo en la cruz le puso fin a algo que era sombra. Leamos Colosenses 2, versículo 16 al 17. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Por tanto, esta es la lectura bíblica, o el verso para memorizar. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Noten, hay algo que es sombra. Cristo en la cruz le puso fin a algo que es sombra. Y aquí dice, a algo que iba a venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, así a grandes rasgos, vayan a mi canal a ver, yo tengo muchos temas sobre eso. Así a grandes rasgos, cuando Pablo dice, nadie nos juzgue en comida o bebida, no se refiere a cervezas ni a comidas inmundas. En el griego es dos palabras, brosis y posis, comidas y bebidas, brosis y posis. Se refiere a los alimentos y libaciones presentados como parte del sistema ceremonial judío. O sea, con los sacrificios en el santuario se ofrecían también comidas y bebidas. Eso es libación, comidas y bebidas. Y sigue siendo acá. Pablo habla de algo que es sombra. ¿Qué es sombra? Para que exista una sombra tiene que haber un proyecto, algo que la proyecte, un cuerpo, algo real que lo proyecte. Por ejemplo, somos cuerpo nosotros, todo cuerpo, toda materia proyecta una sombra. Aquí dice Pablo que hay algo que es sombra. ¿Qué es sombra? Aquí dice, Pablo habla de una sombra. Una sombra no tiene sustancia, a menos que un cuerpo real la proyecte. Y estas sombras ¿qué eran estas sombras? Lo que apuntaba a Cristo como la única solución al problema del pecado. Estas sombras eran ceremonias, sacrificios ofrecidos en el santuario. Se lo voy a demostrar donde también se usa la palabra sombra. Se refiere a los ritos y ceremonias que apuntaban al Mesías. La ley de Dios no es sombra. ¿Sombra de qué? La ley moral de Dios, su función no es ser sombra en nada. La función de la ley moral de Dios es señalar el pecado. Mientras que los ritos y ceremonias, su función es señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado. Busquemos dónde más se usa la palabra sombra y se aplica al sistema de ceremonias y sacrificios que apuntaban al Mesías. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 5. Aquí se usa también la palabra sombra. Noten.
Hebreos capítulo 10, versículo 1 hasta el 6, leamos a grandes rasgos. Porque la ley, teniendo la sombra, ahí está la palabra sombra, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios. O sea que los sacrificios eran sombra de Cristo. Los corderos sacrificados eran sombra. ¿Qué dice? ¿Cómo lo demostramos? Ahí dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan a Él. Leamos ahora el versículo 4, vamos a grandes rasgos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea que lo que era sombra era la ley ceremonial y ritual, que tiene que ver con sacrificios y con ritos y ceremonias. ¿Dónde más se usa la palabra sombra? Hablando del santuario terrenal. El santuario terrenal era una sombra del celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice acá, por lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que el santuario terrenal, esa carpa, aquí tengo el mural, este mural que yo le he pintado, pueden ver, esto era una sombra del celestial, lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, Cristo, cuando murió en la cruz, le puso fin a esta carpa, porque esta carpa solamente era un símbolo de lo que iba a ser Cristo en el santuario celestial. Esta carpa solamente tiene significado basándonos en el original. En el cielo está el gran original. Esta carpa, dice Pablo, que era una sombra. Ahora, ¿qué otra cosa era sombra? Aquí dice las sombras, versículo 17, el cuerpo es de Cristo. Ahora, los adventistas hemos interpretado que esto que era sombra eran las 7 fiestas que Israel celebraba en el desierto, que estas fiestas eran 7 que apuntaban al Mesías: Pascua, panes sin levadura, fiesta de las semanas, fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, la fiesta de las cabañas. Estas fiestas eran fiestas santas con vocaciones, pero cada una de estas fiestas apuntaba a algo del ministerio de Cristo en favor de la salvación del hombre y de su ministerio en el santuario celestial. Por falta de tiempo no puedo hacer un exceso de cada una de las fiestas, pero cada una de las fiestas del santuario y que estaban asociadas con el cultivo, con la agricultura del calendario hebreo, tienen que ver con cada aspecto del campamento, del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo y la salida del lugar santísimo. Estas 7 fiestas se basan en el plan de salvación basada en el santuario. Hay algo que era sombra. Ahora, pero aquí también se habla de días de sábado. Aquí dice días de sábado. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. O sea que aquí Pablo dice que nadie nos juzgue en días de reposo. Los protestantes dicen, ¿se dan cuenta? El sábado quedó sin eficacia. Miren, los adventistas están guardando una ley antigua mosaica. Bien dicha la palabra, los indoctos tuercen la escritura. ¿Acaso Pablo es más que Dios para que Pablo esté dejando sin eficacia la santa ley de Dios, especialmente el 4º mandamiento que Dios escribió con su dedo? Negativo. No podemos pensar de esa manera diabólica de que el apóstol Pablo esté ahora contradiciendo a Dios Padre. No podemos pensar de que Pablo esté diciendo que el sábado, ese día santo, quedó sin eficacia. Jamás se nos ocurra eso. Los días de sábado, ¿a qué se refiere? Noten que está conjugado en plural el verbo chabatón en griego. El chabatón, días de sábado. Se está usando el griego chabatón. Dice, estos sábados, los adventistas lo hemos interpretado, y sin que la Biblia se contradiga, los adventistas lo hemos interpretado que estos sábados se refiere
a los 7 sábados ceremoniales que estaban asociados con las 7 fiestas o Rosco Days que celebraba Israel en el desierto, que las encontramos en Levítico 23. Habían 7 fiestas que estaban asociados con los sábados ceremoniales. Eran sábados que podían caer en cualquier día de la semana. Y cuando se cesaba de trabajar, se le conocía como día de reposo. No precisamente tenía que ser séptimo día. Algunas veces se encontraban con el séptimo día, como por ejemplo cuando Cristo murió. Dice que el sábado de la Pascua se juntó con el sábado del séptimo día. Por eso es que dice allí Juan 19:30, yo creo que por ahí está el texto. Dice que los judíos le llamaban al sábado día de santa convocación, día de solemnidad, porque el sábado de la Pascua se juntó con el sábado semanal del séptimo día. Porque los sábados ceremoniales, que eran 7, podían caer en cualquier día de la semana. Vayan a leer Levítico 23. Por eso es que el Shabbatón está en plural. Días de sábado. Estos sábados eran sombra. Si creemos, y esta es la clave para entender correctamente este texto, si creemos de que acá se refiere al 4.º mandamiento, que Pablo le está llamando al sábado del 4.º mandamiento sombra, caemos en otra tremenda contradicción. Porque cuando Dios santificó el sábado, aún no había entrado el pecado, por tanto es ilógico decir que era sombra, porque no había necesidad de cruz aún en esta tierra, porque el sábado fue creado antes del pecado. Génesis capítulo 2 versículo 3. Lean. El sábado no puede ser sombra, porque la función del 4.º mandamiento no es ser sombra en la cruz, sino que señalar a Cristo como el creador. Mientras que los sábados ceremoniales, su función es otra, es señalar a Cristo como el redentor. Noten, el sábado del 4.º mandamiento señala a Cristo como el creador, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. La función del 4.º mandamiento es señalar a Cristo como el creador. Y en efecto, Cristo es el creador de Génesis 1.1. Mientras que la función de los 7 sábados ceremoniales era señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado, porque eran sombras, señalaban a Cristo y su muerte. Saben, hermanos, que en las iglesias evangélicas hay teólogos que sí estudian. No todos son ignorantes. Dios tiene gente fiel en Babilonia que conocen la verdad. Voy a citar a un famoso comentarista presbiteriano llamado Albert Banks. En su comentario del Nuevo Testamento, Albert Banks dice que en Colosenses 2:16 no se puede incluir el sábado del 4.º mandamiento, ni tampoco ninguno de los 10 mandamientos, porque esa ley es inmutable y santa y eterna. Albert Banks dice claramente que Pablo se refiere a numerosos sábados o fiestas del ritual típico judío que señalaban al Mesías como el Cordero que moría en la cruz. Eso era sombra del sacrificio de Cristo. Lo dice Albert Banks, un presbiteriano, un ministro presbiteriano que no tiene nada que ver con adventista. Albert Banks, Notas del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267, dice, en el comentario dice: en este pasaje no hay evidencia alguna que Pablo enseñe que no había obligación de guardar o de observar ningún día como sagrado, pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para la humanidad. Si Pablo hubiera usado la palabra en número singular, sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el 4.º mandamiento había dejado de ser obligatorio y que el sábado ya no debía de guardarse. Pero, dice Albert Banks, pero Pablo usó la palabra en número plural y en su conexión, días de sábado. Demuestra que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados por los hebreos como fiesta, como una parte de la ley típica ceremonial y no de los 10 mandamientos. De ninguna manera o de ninguna parte de la ley moral y de ninguno de los 10 mandamientos podría decirse que son sombra de lo porvenir. Ninguno de los 10 mandamientos es sombra. Estos mandamientos son por naturaleza de ley moral
de perpetua universal obligación, dice Albert Barnes en su comentario del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267. El sábado, el cuarto mandamiento, no es sombra de nada. Su función es señalar a Cristo como el Creador. El sábado fue santificado aún antes de la entrada del pecado. Por lo tanto, es inconsistente, fuera de contexto, pensar, hasta por lógica se entiende, cómo es que Pablo está diciéndole a un mandamiento que fue santificado antes del pecado, le está llamando sombra, si no había necesidad de cruz para este entonces. Lean, hay que leer la Biblia en su contexto. Por eso los adventistas estamos en lo correcto, en la correcta interpretación de Colosenses 2:16, que se refiere a los sábados ceremoniales asociados con las fiestas o santas convocaciones que eran sombra del sacrificio de Cristo. Pasemos al día jueves. El día jueves dice mandamientos de hombre. Ahora, noten cómo dice Colosenses 2, versículo 20 al 22. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22 dice el día jueves: pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como que si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales? No manejen, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todo se destruye con el uso. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta palabra? Dice acá el comentario: los ritos tenían su función. Aunque todas esas ceremonias, sacrificio de corderos, libaciones, comidas y bebidas, brosis y prosis, circuncidarse al octavo día, sacrificar corderos, todo eso Dios lo había dado. ¿Pero con qué propósito? Señalar a Cristo, por eso es que eran sombra. Muerto Cristo, eso quedó sin eficacia. Ya no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que sacrificar corderos, porque todo eso era sombra del sacrificio de Cristo. Dice acá, los ritos tenían su función y era señalar a Cristo, pero hoy no necesitamos cargar con la ley ceremonial, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de Cristo. Cristo ahora es el Cordero. La circuncisión ahora es acá en el corazón. O sea, en otras palabras, si estamos volviendo a sacrificar corderos y hacer esos ritos, es como que estemos predicando otro evangelio, es como que estemos diciéndole a Cristo: tu muerte fue en vano. Pero hoy todo se consumó. En Cristo se consumó y se le puso fin a esos ritos y ceremonias, a este ritualismo, a esta doctrina de hombre. Hoy sí es de hombre. Cuando Dios lo dio, era un plan de Dios, era un mandamiento, pero terminándose eso y se le puso fin y si se vuelve a practicar eso, ahora sí es un rito de hombre, porque ya no tiene sentido. Dios dijo ya consumado en, y esto terminó. ¿Por qué vamos a estar circuncidándolo como el judaísmo? ¿Por qué vamos a estar haciendo ese rito? Claro, hay quienes lo hacen por aseo, pero esa es otra cosa, no tiene nada que ver con salvación. Pablo claramente dice que la circuncisión es guardar los mandamientos. 1 Corintios 7:19. Ahora, aquí dice: puesto que todas estas regulaciones fueron abolidas en la cruz, como le indica el rasgamiento divino del velo del templo, Mateo 27:51, comparar con Daniel 9:27, los cristianos, incluidos los provenientes del judaísmo, no están sujetos a estas prácticas. Interesante. Ahora, para terminar, a grandes rasgos, les voy a presentar que estas fiestas, que eran 7 fiestas, Rosh Kodesh, asociados con los novilonios y con las fiestas y con los sábados ceremoniales, Cristo le puso fin en la cruz. Si alguien quiere celebrar la Pascua, así como los judíos lo hacían, si alguien quiere celebrar el Pentecostés, hágalo. Pero hoy ya no es algo de algún mandamiento para la iglesia. Si usted quiere celebrar las fiestas, hágalo. No hay problema. Yo no tengo problemas con alguien que las quiera celebrar. El problema es que quiere imponerlo, como el judaísmo, que tiene que ver con salvación o con doctrina. Si usted quiere celebrar la Pascua o cualquier fiesta que los judíos celebraban, hágalo. Yo no tengo ningún problema. Pero no haga proselitismo, porque según la Biblia, Cristo le puso fin y dijo en la cruz: consumado es.
pero a grandes rasgos les voy a explicar qué simboliza cada una de las fiestas. Las fiestas eran 7. La Pascua y la fiesta de panes sin levadura se cumplió con la muerte de Cristo. 1 Corintios 5, 7 y 8. Y fue sustituida por la cena del Señor. 1 Corintios 11, 26. El Pentecostés, o fiesta de la semana, se cumplió con el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Un anuncio de la investidura de Cristo como sumo sacerdote. Eso simbolizaba el Pentecostés, que se cumplió ya y que lo prefiguraba la investidura de los sumos sacerdotes para iniciar en el santuario a oficiar. Levíticos capítulo 8, versículo 1 al 12. Vivimos bajo el sonar de las 7 trompetas. Vivimos en gran día de la expiación. Se puede comprobar eso según Apocalipsis 14, 7, en relación con Daniel 8, 14. Vivimos en gran día de la expiación tipológico y esperamos celebrar la fiesta de las cabañas o el tabernáculo, fiesta de los tabernáculos, pero la celebraremos en el cielo con los redimidos, porque la fiesta de los tabernáculos prefiguraba la peregrinación de Israel por el desierto. Se hacían cabañas para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. Se hacían tiendas. Esas cabañas o esa fiesta de las cabañas la celebraremos en el cielo cuando hayamos sido libertados de la garra de Faraón, cuando el papado vuelva a dar otro decreto de muerte y el pueblo de Dios, 144,000, va a ser libertado de la mano del rey del norte. Todo eso se va a cumplir y se cumplirá con Cristo. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta lección les haya servido para que podamos comprender que Colosenses 2:16 no tiene nada que ver con comidas inmundas, con bebidas alcohólicas, con fiestas mundanas, ni con tampoco el sábado del cuarto mandamiento. Hemos explicado claramente acá, a grandes rasgos, pero yo creo que ha quedado más que claro. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos permitiste escuchar tu lección. Gracias porque hemos descubierto y analizado a qué se refiere Colosenses 2:16 al 17. Gracias, Señor, por tu conocimiento que le has dado a tu pueblo y gracias por la disertación de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, no se olviden, si en verdad quieren apoyar este ministerio, háganlo suscribiéndose, comentando, dando me gusta a los videos y compartiendo para que así este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Saludos a todos nuestros hermanos desde el país de El Salvador. Maranata.